Hola, hola, buenas tardes. Hola Mario, hola Melanie, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de la Burbuja. Es un placer y un honor para mí tenerlos aquí en esta primera sesión del programa, que lo propuso la revista Gato Pardo, motivado por encontrar respuestas a la pregunta ¿para qué sirve el arte? A través de una serie de conversaciones con personas del mundo del arte contemporáneo mexicano. Entonces déjenme presentarlos al público. El trabajo de Melanie Smith, nacida en Reino Unido en 1965, cuestiona los aspectos formales y estéticos de las vanguardias artísticas y de la noción de modernidad, sus promesas de progreso y sus consecuencias, especialmente en América Latina y particularmente en México, donde residió y trabajó buena parte de su carrera. Su obra echa mano de la pintura, escultura, instalación, video y performance para hacer de la materialidad otra capa de su análisis. Ha tenido exposiciones individuales en el MOAC, el Museo Amparo y el Museo Experimental El Eco en México, el MACBA en Barcelona, el Museo Boijmans van Beuningen en Rotterdam, el MIT Visual Arts Center en Cambridge y la Tate Britain en Londres. Participó en la 8ª Bienal del Mercosur en Porto Alegre en 2011 y en la Bienal de Liverpool en 2018. Actualmente vive y trabaja en Londres. Mario García Torres, nacido en Monclova en 1975, hace arte conceptual y crítica institucional a través de diversos medios, como video, instalación, fotografía, monólogos, canciones y hasta realidad aumentada, que utiliza para deconstruir mitos, íconos y supuestas verdades universales. Su trabajo, que señala las limitaciones de la memoria y la subjetividad de los recuentos históricos, se ha exhibido en la Cadiz Art Foundation y el Jeu de Paume en París, el Stedelijk Museum for Actual Kunst en Ámsterdam y el CCA Batis Institute for Contemporary Arts en San Francisco, además del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Participó en las Bienales de Venecia, Moscú, Sao Paulo y Taipei, así como en Documenta Kassel, en Alemania. Entre los reconocimientos que ha recibido están la residencia de la Fondazione Antonio Ratti en Italia y el Cartier Award como parte de la Frieze Art Fair en Londres. Su exhibición Poética del Regreso inauguró recientemente en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Voy a leer un texto que escribí un poco para introducir el tema, un poco las ideas. Cuando estudiaba, uno de mis maestros de artes visuales dijo que lo único interesante del arte es que nunca puede terminar de definirse. Aún siendo el arte así, indefinible, puesto que cada nueva generación de artistas y de públicos le da un valor distinto, se le ha considerado a veces como algo funcional y en otros momentos históricos como algo sin utilidad sin utilidad. Por ejemplo, en el siglo pasado, Marcel Duchamp transformó objetos útiles en objetos artísticos inútiles, introduciéndolos en el contexto del museo. Perdón. Resignificándolos como objetos de arte al hacerles perder su función original. En un sentido contrario, por las mismas fechas del movimiento vanguardista Bauhaus,
le otorgó al objeto artístico una utilidad al mezclarlo con las reglas del diseño y socializándolo afuera de las instituciones artísticas en la vida cotidiana. Estas dos son posiciones clásicas de la tensión entre lo útil y lo inútil en la historia del arte, pero no es la única. Existen muchos ejemplos de esto en la historia y sigue siendo una discusión actual. En este programa de conversaciones en colegas no pretendo probar la utilidad o la inutilidad del arte, ni definir si debe ser de una manera o de otra, pero pienso que la pregunta ¿para qué sirve el arte? Es un gran punto de partida para profundizar en el análisis del rol que tiene el arte en la sociedad a partir de un abanico de voces diferentes y diluir un prejuicio que constantemente escucho, sobre todo en los últimos años, sobre la inutilidad del arte, un prejuicio que se ha agudizado a partir de la pandemia, de los recortes de las instituciones culturales, gubernamentales que ha habido en el último año y de la crisis social y económica en general. Un prejuicio de que los artistas hacemos cosas inútiles y que esta falta de utilidad nos vuelve parásitos sociales. Sin embargo, en nuestra sociedad, la utilidad del arte se ha intentado demostrar argumentando que el arte es un servicio público, que educa, pero también desde el argumento que considera a las industrias culturales y al arte contemporáneo como parte de estas, como un factor importante en la economía de nuestro país, pues estas industrias generan ganancias útiles y concretas. Más allá de semejante visión pragmática, pero reduccionista, del rol del arte en la sociedad, es cada vez más evidente que el mundo del arte contemporáneo no es un mundo aislado en sí mismo, porque a lo largo de las últimas décadas se le ha ido otorgando una función cada vez más clara en colaboración con las industrias de la alta tecnología, de la moda y aquellas que están ligadas a diferentes nociones de estilo de vida. Además, hay numerosos ejemplos con los que se pretende otorgar al arte contemporáneo una función en programas sociales que promueven los gobiernos para paliar problemas urgentes que necesitan resolverse. En este sentido, me gustaría comenzar ya la conversación con ustedes haciéndoles así la pregunta en seco, o sea, la gran pregunta. Si ustedes, Mario, por ejemplo, o tú, Melanie, consideran que el arte tiene una función. Híjole, la pregunta del millón siempre. Acepté participar en esta charla con la idea de ver cómo era posible esquivar la pregunta, ¿no? Pero creo que es difícil enmarcar qué es utilidad, ¿no? Porque creo que para mucha gente la utilidad pues es muy diversa y tiene muchos pormenores y muchas maneras distintas de interpretarla. Definitivamente yo, desde mi perspectiva, yo no creo que el arte tiene una utilidad política o directa, no creo, no tengo la esperanza de que cambie nada en el mundo de manera inmediata. Sin embargo, la única razón por la cual uno se levanta todos los días a tratar de hacer algo, pues es porque tiene una cierta esperanza de que lo que hace va a tener una repercusión, ¿no? Yo creo que la manera en que yo cada vez me convenzo más de que el arte, o al menos el arte que yo hago, cada vez es menos mío, cada vez es menos, cada vez responde a muchas discusiones de muchos tipos y responde a situaciones sociales y políticas que están en lo inmediato afuera de mí, ¿no? Es decir, que si bien en algún momento ya pasamos la idea de que ya es claro que no somos unos bohemios y que estamos dentro de la sociedad, creo que cada vez es más evidente que no solo es que estemos dentro de la sociedad, sino que estamos reaccionando en lo inmediato y cada vez, inclusive la autoría es menos nuestra, ¿no? Creo que las obras de arte creo que cada vez más aparecen porque hay alguien más
interesado en eso, ¿no? Si uno hiciera obras de arte solo en su casa o en su estudio, lo que sea, como un monólogo interior, pues se convertiría un parásito de la sociedad, ¿no? Sin embargo, creo que en lo inmediato, pues todas mis obras cada vez responden a diálogos con el contexto político, con curadores, con colegas artistas, con colaboradores, es decir, siempre hay las piezas que están ahí existen porque nuestra sociedad permitió que existieran, ¿no? O inclusive en algún momento promovió que sucedieran. Ya. Entonces creo... Perdón por interrumpir. ¿Y tú, Melanie, qué opinas? Pues yo creo en realidad distinguiría entre, o sea, las dos palabras de utilidad y servir, o de que si para mí, un poco coincido con Mario, o sea, de que tenga utilidad en sí, yo creo que no, no creo tanto en esta idea del arte útil, pero sí creo que más que nada hoy en día, o sea, sobre todo en el contexto en que nos encontramos ahorita, tenemos que preguntarnos qué haríamos sin el arte, ¿no? Porque para mí yo creo que es una cuestión como más como del alma, que suena un poco cursi, pero como de llenar una cierta parte de mi existencia, de mi cotidianidad, de mi existencia. Creo que el arte para mí, de cierta manera, me ayuda a decir ciertas cosas que yo no puedo decir en palabras. No sé, como dicho que una imagen te puede decir, o sea, mucho más en una sola instancia que 1000 palabras, ¿no? A mí me sirve el arte para expulsar ciertas fantasías. Creo mucho en esta idea de como la idea de que el arte rompe ciertos tabús, convenciones, códigos morales, pero la idea de que sea útil me causa mucho ruido, ¿no? Me causa como una cierta resonancia con la política, con la idea de ser como instrumentalizado o, si no, como artista, como instrumentalizar otras personas. Y creo que, pues, no sé, pues hemos pasado justo no sé, al principio del siglo, esta etapa en que, bueno, en cuestionar, no sé si el arte relacional o social puede como hasta cierto punto llenar ese como hueco entre el arte y la política o lo social. Y ahí sí tengo muchos problemas, pero... Sí. O sea, digamos, en la historia del arte hay un contrapunto, ¿no? A esta visión utilitaria de las artes, ¿no? Como dices, de la idea social, ¿no? Del arte con involucramiento social o que tenga un fin específico, o incluso utilitario, ¿no? Por ejemplo, la relación con el arte y el diseño. Y esta es una idea clásica, fundamental, que está profundamente arraigada en la cultura, que se conoce como el arte por el arte, ¿no? Encontré la siguiente definición en Wikipedia, que dice que es un principio de la estética idealista planteada por Kant, que implica el individualismo, contraponiéndose al principio academicista del arte como imitación de la naturaleza. O sea, también ahí se establece la idea de la diferencia, digamos, de la inutilidad en el sentido de que el arte ya no tiene que representar, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en el momento en que la fotografía representa la naturaleza, pues ya, digamos, libera
el arte de tener que servir como a la pintura, ¿no? Como una manera de representación lo más realista posible o naturalista, ¿no? Esta noción además implica la libertad del arte, la libertad artística o la libertad del artista, paralela a la libertad de expresión, definida como una de las libertades proclamadas por la Revolución Liberal a partir del Romanticismo y criticadas durante el modernismo y el posmodernismo. Por ejemplo, los marxistas, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, consideraban que el arte debía ser politizado y transmitir un mensaje socialista y por lo tanto representar eso. O sea, ahí, por ejemplo, ya no era una cuestión solamente de representar la naturaleza, sino de transmitir, por ejemplo, una ideología, ¿no? Entonces, es, digamos, otra manera clásica pues, de darle una función, ¿no? El arte, por el arte, también puede ser interpretado como arte puro o arte desinteresado, ¿no? Y creo que es otra como, pues es como otra noción que he escuchado varias veces, ¿no? Como de qué es verdadero arte o qué es un arte puro. Y ese, digamos, desinterés del arte por volverse práctico, ¿no? Características que hacen de la obra artística algo esencialmente distinto de un objeto utilitario, como son los objetos artesanales o de diseño. Por la misma razón, el principio también se puede identificar con el arte incomprendido de los artistas, o sea, un poco con lo que decía Mario, ¿no? Del artista aislado, que del mismo modo que desarrollan una forma alternativa de vida, o extravagante, que también tú mencionaste, Mario, la idea de la vida moderna, desarrollan su arte de forma ajena a las instituciones artísticas, o sea, a las academias, a los museos, a los salones artísticos, a las bienales, a los encargos oficiales e incluso al mercado del arte. Yo no pienso que ustedes hagan su obra estrictamente bajo el principio del arte por el arte, o sea, creo que ya es como difícil atenerse a eso, ¿no? O yo incluso. Pero ambos son artistas a quienes les interesa la historia del arte de una manera tautológica, o sea, ustedes en sus obras se refieren a la historia del arte, ¿no? Yo veo citas que hacen, ¿no? Por ejemplo, tú, Melanie, lo que hicieron Hieronymus Bosch, ¿no? O al Jardín de las Delicias, o Mario, tú bueno, es muy claro con tu referencia a lo conceptual, ¿no? Y dejan de lado temas considerados como externos al arte, digamos, como esos temas como serían la sociedad, la política, la moral o la religión. Me gustaría preguntarles si esa noción del arte por el arte ha sido importante en sus carreras en algún momento. ¿Se han tenido que relacionar con eso o sienten que ya es algo como muy ajeno, muy de otra época? Híjole, bueno, no sé, Melanie, ¿quieres contestar primero? Pues yo creo que bueno, primero quería nada más como comentar sobre lo que dices de esto de esta idea del artista como individuo, que creo que es fundamentalmente como una idea como del modernismo, ¿no? Y creo que esa idea hoy en día está cambiando mucho, ¿no? Como idea del genio, del artista como un individuo que como casi como chamánico ¿no? Como esta idea clásica del artista en su estudio. Y sí, su relación con el exterior, pero creo que fundamentalmente esa sí es una noción modernista, que creo que estamos justo en un parteaguas cuando esa idea de la colectividad o el individuo está cambiando muchísimo, ¿no? Y creo que nada más como quizá podemos regresar a ese tema más adelante, ¿no? Pero creo que en mi obra en específico, una de las razones por las cuales cito estos
distintos momentos en el arte o la historia del arte, es precisamente como para crear como ciertas quiebras o fracturaciones o reverberancias con el pasado y cómo vemos ese pasado desde el presente. Entonces, creo que crea como una especie de temporalidad como muy distinto, porque bueno, cito distintos momentos en la historia del arte, no es que estoy como muy clavado con el suprematismo o con las obras del Bosco o hasta incluso con Diego Rivera, sino hay como un intento de siempre desmantelar o fracturar esas voces desde ese momento en el pasado y verlos o reverberarlos, si quieres, contra este momento del presente, causando, yo creo, que una cierta como colapso de temporalidades entre el original, digamos, ese momento original y el presente. Tal fue el caso, yo creo, con las obras que hizo en la Taller en 2017, donde estuve tratando de recrear ciertas situaciones o ciertos como pedazos de los cuadros de Jerónimo del Bosco, de Jerónimo Bosch, en el presente, con un fondo, un restaurador que estaba así como pintando ciertos pedazos en el fondo y al mismo tiempo haciendo como tableaux vivants, pero los tableaux vivants tenían CCTV, cámaras que está grabado desde 9 distintos puntos de vista, ¿no? Entonces estoy creando esencialmente como una situación en tiempo real, muy barroco, y creando como una especie de quiebre de lo que podría ser ese momento, digamos, en la pintura europea, del siglo XV-XVI, en el momento, en México, en el presente, en el contexto mexicano. ¿Y tú, entonces, es como una mezcla como entre pintura y reality show, lo que hiciste? Sí, con un alto riesgo, un grado de alto riesgo y una imposibilidad, en realidad, de que salga bien, ¿no? Entonces estoy constantemente jugando con una especie de mimesis chafa, al amateur, ¿no? De recrear estas situaciones, pero también como simular una situación, digamos, entre la imagen en movimiento y la pintura. Sí. O preguntándome si esas cosas se pueden dialogar, o sea, en el mismo espacio o no. En realidad son como experimentos que sé que probablemente están como tienen un alto riesgo de fracasar, ¿no? Pero eso es parte de una especie de, yo diría, como componer, como se compone una pintura, pero en el espacio físico y real, ¿no? Ok. Y para ti, Mario, ¿cómo ha sido esta relación con la historia del arte? Gracias, Melanie. Muy interesante, me parece muy interesante un número de cosas que dice Melanie. Creo que una cosa, bueno, varias cosas, pero Melanie habla del colapso del tiempo, ¿no? De esas referencias y cómo puede unirlas de alguna manera, ¿no? Yo creo que para mí, yo empecé de alguna manera, mi obra se ha basado en un número de investigaciones históricas de momentos muy específicos, muchos de ellos que tienen que ver con el arte conceptual. Me parece que que me parecen muy circunstanciales, y en ese sentido podemos como regresar un poco a tu primer pregunta inclusive, ¿no? ¿Para qué sirve? Es decir, a ver si me explico. Pero creo que esas referencias al arte empezaron a ser válidas para mí
en el momento que yo estaba empezando a hacer trabajos y estaba como complicándolo porque mis profesores tenían una expectativa de una obra mía o de mí como artista que era totalmente distinta, y me empecé a involucrar en investigación de arte y dije, espérame, aquí hay alguien que está haciendo algo que me puede ayudar a mí a sobrevivir. Entonces creo que a sobrevivir, es decir, a justificar mi obra, a convertirme en otra persona que no es lo que se esperaba de mí. Y creo que inclusive podríamos pensar que la idea de que trabajamos desde el subdesarrollo, ¿no? Desde un espacio en donde siempre, a mí creo que es algo que está ahí desde que crecí en Monclova, en un pueblo en la mitad del desierto, y eventualmente, inclusive en México, pues, cada vez menos, pero creo que seguimos sintiendo que que la historia se hizo en otro lado, ¿no? Siempre hay como, no sé, inclusive en Monclova, ¿no? Si yo estaba en Monclova y me decían, no, pues es que Frida Kahlo, allá en la Ciudad de México, pues, para mí era, no sé, cuando yo tenía 18 años, me parecía como ir a la capital, me parecía una cosa lejanísima, ¿no? Entonces creo que ese colapso del que habla Melanie justamente es una cosa que yo he intentado hacer en relación a justificar, no justificar, pero a cuestionar nuestras nociones de tiempo y de geografía, ¿no? Es decir, a través de investigar y a través de tratar de insertarme de alguna manera en esas historias del pasado, es mi manera de buscar a tener una conexión y una conversación con alguien, independientemente de que no haya compartido el mismo tiempo o la misma geografía, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que para tratar de conectar las cosas, creo que en ese sentido nos lleva como a pensar que más allá de mi intención, mis intereses o mis ansiedades de mi pequeña vida, creo que tiene que ver con que está representando justamente lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con un personaje que vive en tal lugar y que tiene esta ansiedad de vivir en otro? No sé si Melanie podrá casi como volverlo al revés también, ¿no? En su trayectoria de Inglaterra a México, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices, como de esa necesidad de despersonalizar, ¿no? Y me preguntaba si lo que te referías a las expectativas que había sobre ti, por ejemplo, con tus maestros, era como una cuestión de lo que se espera de un arte hecho por un mexicano, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o nada que ver? Sí, por un lado había un espacio como todavía muy bohemio, y por otro lado, eventualmente, en la historia que conocemos del arte mexicano, pues también, ¿no? También siempre es algo que siempre he estado tratando de negociar hasta dónde llenas ese tipo de expectativa. Bueno, yo creo que muchas veces más bien he fallado en llenar esa expectativa, pero en el momento que tú estás fallando, pues tienes que encontrar tu lugar, ¿no? Y creo que en específico a mí el arte conceptual, o lo que se llamó arte conceptual, pues me dio justamente las herramientas para poder decir, no, yo soy un profesional como cualquier otro profesionista de la sociedad, ¿no? Y yo estoy haciendo un trabajo igualmente importante que el doctor y la enfermera y el político, sí, lo que sea, ¿no? De hecho, esa era una de las preguntas que les quiero hacer, ¿no? Pues, ¿qué significa para ustedes ser profesionales, ¿no? Ser artistas profesionales. Y un poco ligado, digamos, a la definición esta del arte por el arte, que también mencionas, Mario, digamos, del estilo de vida bohemio, ¿no? Yo les quería preguntar, primero, si se sienten incomprendidos como artistas, si piensan que lleva un estilo de vida alternativa o extravagante, o si sienten que vive igual que la mayoría de las personas, ¿no? Que va un poco por lo que estás diciendo, Mario. Y un poco como cerrar este punto, ¿no? Que digamos, de ese romanticismo o idealización de lo que se supone que es un artista, y luego esta realidad de, pues, qué significa ser un artista profesional. ¿Cómo lo ves? Es que es raro. Yo siempre me consigo como una persona, siempre me consigo como alguien como normal, ¿no? No me siento, o sea, en ese sentido como
sí, como doctor, arquitecto, no sé, el que lleva una tienda o algo así. Pero me doy cuenta cuando, sí, trata de explicar la obra a alguien que es ajeno, que no está dentro del mundo de arte, que sí, que quizá mi cabeza está un poco como elaborada o como distinta, ¿no?, a los demás. Porque creo que asumimos como artistas, o sea, asumimos que las cosas son como realmente, no sé, entendidos o naturales, o cuando en realidad para gente que está fuera de este mundo no lo son. O esos procesos de elaboración que para nosotros son muy normales, no necesariamente no son. Pero como para qué, a mí, qué me implica ser profesional? Yo creo que es una línea para mí siempre como muy, muy fina entre, al mismo tiempo, o sea, me choca esa palabra profesional porque eso implica como una serie de, digamos, compromisos medio burgueses y cosas que automáticamente serían como esperada de uno, ¿no? De cómo es llevar un estudio, cómo es eh, 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 no llevar entre galerías y bienales, y etcétera, etcétera. Porque también creo, y esto pues puede sonar como todavía medio antiguita, ¿no? Pero creo que como artista uno tiene que mantener como un pie fuera para poder producir también fuera de esas nociones de lo profesional. Es algo con que siempre he luchado, ¿no? Porque siento que necesito, para tener estas ideas que para mí, o los proyectos, llevar a cabo los proyectos que son, digamos, han sido los más grandes que he hecho, los más, según yo, los más logrados y exitosos, necesito mantener una cierta distancia desde mi público o desde las expectativas, y necesito como mantener un cierto margen o desde o hacia la sociedad. Yo creo para como producir ciertas cosas con total libertad, ¿no? Entonces para mí es como una zona muy, todavía, como muy conflictiva, ¿no? Ya. Conflictiva. Uh-huh. Tú, Mario, muchas gracias, María. Tú, Mario, ¿qué opinas de esa idea de la libertad del artista? Es algo es algo con lo que negocio cotidianamente, yo creo. Hay momentos en la vida, ahora durante la pandemia, siento que me convertí en un artista más bohemio de lo que yo esperaría, ¿no? Creo que y creo que todos lo hicimos de alguna manera, ¿no? Regresamos de alguna manera a nosotros mismos, ¿no? A pensarnos desde otra manera. Todo el mundo estábamos lejanos de la sociedad, ¿no? Entonces sí, yo me imaginé cuando te asomabas por la ventana y veías nadie en la ciudad, pues parecía eso, a lo mejor como que en mi cabeza era como tal vez una posguerra, una cosa así, ¿no? Como que me imaginaba ese tipo de situaciones como tristes en la sociedad en la que todo el mundo se regresa a su casa, ¿no? Creo que en ese sentido creo que hay momentitos en que te vuelves más bohemio que otro, ¿no? Yo quiero pensar que es una cosa muy interesante porque cada vez más me convenzo más de que el mundo del arte permite justamente esos bohemios, ¿no? Esos excentricismos, ¿no? Inclusive de las personas que no están en la sociedad o que batallan para no estar en la sociedad, el mundo del arte es el único lugar que les permite existir. Es decir, más allá de que no estén trabajando en relación a un número de reglas de las estructuras sociales y políticas del arte.
Sin embargo, creo que pareciera que esa concepción de bohemio es más como, está como en el struggle, ¿no? En el batallar, ¿no? ¿Hasta dónde me meto y hasta dónde no? Y creo que, pero justo al mismo tiempo creo que es lo más interesante del mundo. Por eso no hay arte malo en ningún lugar del mundo, porque por más excéntrico, por más raro, sigue hablando de la sociedad, sigue hablando de por qué tú te estás poniendo ahí, por qué te estás localizando en tal lugar, en qué posición te estás poniendo en relación a las estructuras de poder o como que queramos llamarle, ¿no? Sí. Creo que eso es interesante y eso hace que... o sea, parecía raro, creo que es una contradicción lo que estoy diciendo, pero por un lado quisiera abogar porque yo quisiera ser más bohemio, ¿no? O sea, Sí. Encontré un fragmento de un texto que les pasé, que creo que en realidad tiene más que ver como sobre la idea de valor del arte, ¿no? Que es un texto del filósofo y crítico literario Maurice Blanchot, que escribió sobre el acto literario, o sea, no es propiamente sobre las artes visuales, pero que siento pues que nos puede tocar, ¿no? Que puede ser interesante. Dice, cuando alguien compone una obra, dicha obra puede ser destinada a servir a determinado fin, moral, religioso, político, externo a ella. Se dice entonces que el arte está al servicio de valores ajenos. Se intercambia de forma utilizable por unas realidades cuyo precio acrecienta. Pero, aunque el libro no sirva para nada, se presenta como un fenómeno de ruptura en el conjunto de las relaciones humanas que están fundadas en la equivalencia de los valores intercambiados. En ese principio, según el cual a toda producción de energía ha de corresponderle una energía en potencia en un objeto producido y capaz de volver a ser lanzada bajo una u otra forma en el circuito ininterrumpido de las fuerzas. El libro que el arte ha producido y que no puede producir ningún otro tipo de valores que no sean aquellos que representa, parece una excepción a esa ley que supone el mantenimiento de toda existencia. Expresa un esfuerzo desinteresado, se beneficia a título privilegiado o escandaloso de una situación inestimable, se reduce a sí mismo, es el arte por el arte. Sin embargo, en las interminables discusiones sobre el arte por el arte así lo demuestra, la obra artística queda solo en apariencia y por los ojos burdos excluida de la ley general de los intercambios. ¿Acaso dicha obra no sirve para nada? Dicen los críticos, pero sirve para algo justamente porque no sirve para nada. Su utilidad consiste en expresar esa parte inútil, sin la cual no es posible la civilización. O también sirve el arte que es un fin del hombre, o que es un fin en sí mismo, o que es la imagen del absoluto, etc. Se puede alambicar de mil maneras acerca de esto. Todo ello resulta bastante inútil, porque está claro que la obra de arte no representa un auténtico fenómeno de gasto. Significa, por el contrario, una operación ventajosa de transformación de energía. El autor ha producido, más que a sí mismo, ha llevado lo que ha recibido hasta un punto superior de eficacia. Ha sido creador y lo que ha creado es en adelante una fuente de valores cuya fecundidad supera con mucho las fuerzas que se han gastado en hacerla nacer. Las palabras de Blanchot parecen paradójicas y abstractas, pero también son muy concretas. Por un lado, es justamente ese carácter inútil del arte el que le da su valor. O sea, no solo por su funcionalidad las cosas tienen valor, sino incluso podríamos decir que el arte, por no ser funcional, es donde podría radicar su valor, ¿no? Habla de fuerzas y contrafuerzas, de energías que se gastan, pero que también se recuperan al transformarse en valores. Habla del acto de componer una obra de arte desde una perspectiva abstracta y materialista. El intercambio que describe no puede calificarse como funcional, ni tiene una utilidad en un sentido concreto de nutrir políticas o fomentar ciertas industrias, o banal como de generar dinero. Pero puedo concordar con Blanchot, porque siendo artista intuyo
que se refiere a que esa energía que se manifiesta en la obra de arte va más allá de la inversión material en la obra, incluso en el esfuerzo del artista, porque suscita un intercambio profundo y valioso con el público, que solo en el arte se puede generar. Es un poco, para ejemplificarlo, es como decir, no porque una obra de arte esté hecha de oro, o sea, se cuenta de hoja de oro, es más cara o más valiosa que una obra hecha con un lápiz, ¿no? Hay otro tipo de cuestión tomando escena, ¿no? No necesariamente una obra, por ser más grande y tener más materia, tiene más valor que, por ejemplo, una obra mínima o una obra conceptual que solamente es una idea. Entonces, es como que se refiere a ese otro valor que se genera, que podríamos decir es por la firma del artista, es por la personalidad, pero a la vez el artista se muere y la obra sigue. Entonces, por ejemplo, en la literatura, pues el valor que tiene esas palabras impresas en un libro va más allá de la personalidad del escritor o de quién fue. O sea, solo quedan las palabras. Yo creo que... ¿Cómo hablar de eso? Creo que es interesante lo que dices porque es una pregunta que viene todo el tiempo, ¿no? Como Picasso era muy bueno, pero ahora que descubrieron que tenía unos comportamientos sexuales extraños, entonces ya no vale. Son cosas que vienen, ese tipo de cosas, ¿no? Los valores cambian a través del tiempo y de la persona. Yo creo fervientemente que las obras de arte no tiene nada que ver con el artista como tal, es decir, los objetos, digamos, si hablamos de los objetos de arte como tal, un objeto, aunque sea eso, una cosa de oro o una idea de telepatía, el objeto como tal, la sociedad hace que ese objeto tenga un valor en algún momento y no en otro, ¿no? Es decir, ahora en la pandemia, el mundo entero, pues tal vez regresamos a poesía totalmente distinta que la que estábamos leyendo hace 2 años, ¿no? Tal vez en ese momento hay objetos que son capaces de cambiar de tiempo y de hacer sentido en otro momento, ¿no? Es decir, a mí, y creo que estoy diciendo algo de lo cual me he convencido en los últimos años. Cuando yo empecé a trabajar, creo que había en ese afán de ser alguien en la sociedad, en esa profesionalización del artista que yo supuestamente estaba tratando de hacer, implicaba que lo que yo dijera fuera algo, ¿no? Una cosa como marxistoide, ¿no? Donde lo que yo quería decir, yo quería asegurarme de que eso que yo quería decir era lo que se transmitía en una obra, ¿no? Y eso, pues cada vez me parece cada vez más naif y cada vez siento que es más interesante dejar que las piezas se vayan y no solo abrirlas para que haya diferentes interpretaciones, sino que uno se deshace de ellas y las piezas tienen sentido cuando a la sociedad le hace sentido tenerlas, ¿no? Es la sociedad la que las valora en diferentes momentos de diferentes maneras. Claro, claro. Uh-huh. Yo creo que también yo lo que entiendo por ese texto que de Blanchot es idea del gasto inútil del artista, ¿no? O la idea de una especie de o la obra como una especie de disparate, ¿no? Y creo que ese como sensación de algo que no podemos necesariamente identificar, ubicar o entender en una obra de arte es precisamente lo que le hace, y no sé, María, yo no sé si, yo creo que es lo que hace la obra de arte interesante a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que esas cosas siempre son, o sea, estas como obras que existen, en realidad no sé si cambian tanto de moda, que si son interesantes o no. Esas obras en la historia del arte vuelven a ser, a lo largo de la historia,
distintas preguntas, ¿no? O sea, yo pienso mucho en la obra de Robert Smithson, ¿no? Para él, o sea, él es clavísimo para mí, también para muchos artistas, ¿no? Pero su obra sobrevivió todo el siglo XX, ¿no? En el sentido de que las preguntas que hizo él en ese momento son para mí igual de pertinentes. Quizá para mí ahorita hay una cuestión feminista que siento que le falta o que podría ser interesante girando sobre la obra de Robert Smithson, por ejemplo, pero creo que es una especie de potencia que activa una obra de arte que para mí, o una cierta, está como, bueno, otra vez esta palabra de reverberancia que hace, no importa el tamaño del gesto o lo que es el gesto, pero son las preguntas o ciertas potencias que arroja ese objeto, pieza, lo que sea, ¿no? Y creo que este como gasto inútil a que se refiere Blanchot para mí es algo como que siempre ha sido como muy, muy importante en la obra. Es esta idea de crear algo o hacer más preguntas que respuestas, ¿no? Sí. Pues ya un poco para cerrar el programa, quería contar podría ser una anécdota artística, ¿no? De que ya hace muchos años, cuando estaba estudiando, en una ocasión me tocó escuchar al artista escocés Douglas Gordon hablar sobre una pequeña exposición personal que había hecho en la galería Micheline Schweizer en Amberes. Una de las piezas consistía en la instalación de una serie de textos, de frases, en un cuarto que decía fear of, ¿no? Miedo a, o sea, fear of living, fear of eating, fear of sleeping, fear of sex, fear of driving, etcétera, etcétera, hasta que llegaba a fear of dying. Miedo básicamente a todo lo que Douglas se pudo imaginar temer. Nos explicó que esa pieza era sobre el sentido de vivir una existencia solipsista, de sentir que el mundo solo existe porque uno existe y que el mundo no existe independientemente de uno. Este concepto filosófico, que de alguna manera describe una experiencia casi infantil de sentirse el centro del mundo y que el mundo desaparece cuando uno no está, me pareció fascinante y me hizo preguntarme si una pieza de arte puede existir afuera del mundo del arte o solamente cuando está dentro. Es como el siguiente koan: si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún ruido? O sea, básicamente mi pregunta es, ¿creen que el arte existe fuera del mundo del arte, del contexto del arte? No. No, bueno. Es muy difícil. O sea, que en el momento de salir... La respuesta es Existen objetos, existen cosas en el exterior, pero competir con la vida está difícil, ¿no? Yo creo que si ponemos el arte junto con cualquier evento que sucede en la calle, cualquier performance de la calle, pues es más interesante que muchas obras de teatro. La vida la hace mucho mejor, yo creo, que el arte. Sí, pero por ejemplo, Duchamp lo que hizo fue agarrar objetos del mundo cotidiano, ¿no? Objetos comunes, objetos industrializados, ¿no? Y digamos, a contextualizarlos como obra de arte en el mundo del arte, generó esa idea del ready-made, ¿no? ¿Ustedes creen que la operación contraria podría existir? Digo, ya en términos más prácticos, ni siquiera tan absolutos, ¿no? Ajá. No, y entonces, ¿cuál sería si tú haces una obra de arte fuera de una galería, fuera de un contexto, ¿sigue siendo obra de arte o no? No. No. Ok. ¿Y eso quién lo determina? ¿El público? ¿El artista? ¿Los dos? ¿Cómo lo ves? Sí, porque yo siento que nosotros como mundo de arte o creadores o el público que lo reciba,
estamos de algún modo creando ese contexto que así sea el objeto. Y a veces sí me gustaría pensar que existieran esas cosas fuera de esta burbuja. Pero pues últimamente creo que sí, no sé el caso, no sé. Pero, por ejemplo, un artista naif, ¿no? Un loco, como Martín Ramírez o Henry Dagger. La obra, ¿no? Que hizo mucha obra, ¿no? La hizo en soledad y nadie la conoció. ¿Solo existe a partir de que se exhibe o ya existía antes? Pues, eso es Mario. Oh, yo creo que... ¿Puede romper la burbuja o no se puede? Yo creo que, digo, en mi caso, por ejemplo, yo creo que yo he hecho piezas que pretenden estar en la vida pública sin decir que son una obra de arte y que en ese momento pues compiten con la atención y las reacciones estéticas de una ciudad, por decir algo, ¿no? Creo que la gente que después sabe que eso era una obra de arte lo ve con ojos distintos, ¿no? Y eso nos puede llevar a pensar cosas distintas, pero creo que el arte existe allá afuera, definitivamente. Digo, no existe con los códigos con los que utilizamos. No sé, pienso que, digo, los códigos de un museo, por ejemplo, si tú los sacaras del museo, pues pensaríamos en qué significa cuidar un objeto, ¿no? ¿Qué significa delimitar un momento, ¿no? Si yo estoy viendo una pelea en la calle y paro a todo el mundo en la banqueta y les digo, vean esto, esto es algo importante, en ese momento se convierte en algo interesante, ¿no? O en el momento que alguien, que es lo que hizo Duchamp, en el momento que alguien dice, veámoslo de una manera distinta, se convierte en algo interesante. Entonces, bueno, si es arte o no es arte, no sé, pero creo que ahí está, ¿no? Creo que en términos de vida, pues eso es lo interesante, es decir, ¿dónde estás siempre negociando un poquito más? Necesito el museo o no necesito el museo, ¿no? Pero creo que vivimos de eso al final de cuentas, vivimos de estas cosas extraordinarias que suceden en la vida. A veces tenemos que ir a buscarlas al museo y a veces no. Más allá que si es arte o no es arte, no sé, pero creo que sí vivimos de eso al final del día. Ya. Voy a abrir ahorita un poco a preguntas del público, porque, pues sí, para escuchar también otro tipo de preguntas. Yo no sé si están dirigidas a ustedes o a una persona en general. ¿Quién no las puede ¿Tú? Bueno, yo les quiero preguntar una cosa. Tenemos poquitas del público, entonces mientras les pregunto yo una y así damos un minutito a ver si nos llegan nuevas. Considerando que hay momentos en la historia en los que han surgido movimientos, corrientes artísticas a partir de crisis mundiales, ¿no? Como el expresionismo abstracto como consecuencia de la guerra, ¿cómo se imaginan ustedes que este momento de crisis, de pandemia, de aislamiento, de parálisis que vivimos el año pasado va a afectar el arte que se va a producir pues en estos años y hacia adelante? Pues es un poco, perdón, si yo sí puedo contestar. Yo creo que eso, hay, como regresando a como cuestión del individuo, ¿no? El individuo que es que mayormente ha sido como el espacio donde los artistas se han desarrollado en el siglo XX o durante toda la modernidad, de hecho. Yo creo que esa cuestión, o sea, la crisis en que nos encontramos en el último año es solamente el resultado de muchas otras crisis que estaban hirviéndose durante mucho tiempo, ¿no? Como la crisis de raza de mujeres, de la ecología, del mundo animal, de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que siento
en este momento hay como muchas posibilidades, no hay respuestas ahorita, evidentemente, es un momento como muy oscuro, muy confuso, muy, ¿no? Evidentemente difícil en donde nada está claro, pero lo que sí creo que va a haber, o lo que yo veo mucho en generaciones más jóvenes que nuestra generación, es ese deseo de una cierta como colectividad en formas de producir, en una cierta generosidad, que es lo que es necesario para crear un mundo de arte más amable, generoso, diferente, porque creo que una de las preguntas que todos estamos haciendo es, ¿realmente queremos regresar a ese mundo de arte o el mundo en general de cómo era antes, ¿no? Y si queremos que esas cosas cambien, yo creo que de las formas más posibles es como de producir en formas colectivas, en redes, en una forma en donde el individuo y eso, pues por eso creo que es un poco una obsesión del momento, ¿no? Una de esas formas de producir no sean necesariamente o a fuerzas como de modo solitario. Yo creo que es una de las oportunidades que tenemos en este momento, ¿no? Curioso, estaba recientemente leyendo un artículo en The Guardian de que, por ejemplo, los grupos de rock, ¿no? Los colectivos, o sea, el grupo está empezando a desaparecer en detrimento del individuo, ¿no? O sea, de los solistas. Y decía dos razones, bueno, decía tres, pero las que me acuerdo es una, porque claro, es mucho más caro mover un grupo que un solista, y aunque hagan más dinero y generen más industria, un grupo de rock tipo los Rolling Stones, que un individuo, en el fondo se compensa porque es mucho más barato, pues es un lugar, ¿no? En el avión, el hotel, etcétera, es mucho más barato. Pero además, lo fuerte, me pareció de esto, es que decía que el resultado también es por los dispositivos móviles, por los dispositivos que todos estamos usando, que tienden a la individualización. Simplemente la cámara se hace extremadamente vertical, ¿no? La manera en que Instagram y todo esto, entonces le da más importancia al individuo, ¿no? Visualmente, que al grupo, que al desplegarse como grupo se vuelven más chiquitos en la foto, ¿no? Y que eso está empezando a tener. Entonces me pareció muy interesante porque justamente es lo contrario, ¿no? Se está individualizando en realidad. Y por otro lado, lo que decía al final es que, bueno, que empieza a haber una especie de deseo, tal vez por lo grupal, o sea, que no necesariamente es el fin de los grupos de rock. Que puede ser... no se alarme, todo bien. Como, se empiezan a ver como una distinción, ¿no? Y me pareció muy fuerte eso. Sí, pero yo creo que también, o sea, ese como dices, Carlos, está como del individualismo en el sentido, sí, de lo que está produciendo, ¿no? El COVID, ¿no? De que estamos todos aislados, pero también hay mucha colectividad, esto suena como también paradójico, pero a través de todos aislados o individuales en casa, eso no quiere decir que ese como colectivismo no está pasando, ¿no? Pero también puede sonar a una especie como de distopía soviética, ¿no? O sea, de millones de individuos todos pensando colectivamente, ¿no? Claro, digo, a mí una de las cosas más interesantes que me parece durante la pandemia es eso, ¿no? Es imaginar, yo no sé si qué tan real sea, pero imaginar que el mundo entero estábamos tratando de entender este fenómeno, tratando de entender qué es lo que está sucediendo y algunos más activos que otros tratando de solucionar los problemas, ¿no? En diferentes rangos, en diferentes situaciones, pero me parece alucinante eso, ¿no? Que todo el mundo nos recogimos y estamos cuestionándonos a nosotros mismos y al mismo tiempo, tal vez por individualismo, pero estamos tratando de entender, por un lado, para no volvernos locos y otras gentes realmente tratando de cambiar las cosas en activo, ¿no?
pero que el mundo entero, no creo que haya sucedido antes en la historia, ¿no? Que el mundo entero estemos todos como individuos pensando en un mismo proyecto y en una cosa me parece alucinante. Sí, pues yo siento que estamos viviendo una especie como de cambio de época, como por ejemplo del paganismo al cristianismo, ¿no? O sea, es como un cambio de paradigma gigante, ¿no? Y es súper interesante porque a veces no sabes dónde estás, ni siquiera dirías de qué lado ponerte, sino simplemente dónde estás, ¿no? Parado. Pero yo creo que de eso de que dices que no sabemos muy bien dónde estamos, creo que es algo que nunca había sucedido, desde luego, pues, o sea, en nuestra vida artística, ¿no? Jamás. Y yo creo que eso, hablando de disparates y de no saber y lo incierto, creo que de ahí viene como la oportunidad pues sí, de cambiar ciertas narrativas, o desde luego desde la productividad, desde estas como, sí, preguntas básicas, artísticas, cuales nunca habíamos tenido, bueno, en muchos años, yo creo que desde la escuela de arte, en nuestro caso, ¿no? De tener estamos todos como reducidos, regresamos todos a la escuela de arte, yo creo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar que estaba justo acabando como todo este posmodernismo y como el regreso a la pintura, y Kiefer y Schnabel y como todas estas grandes figuras de los pintores, que era como una cosa que se sentía súper oprimente, ¿no? Porque ellos sí hacían arte, y uno, pues, imposible ponerse por ahí y saber cómo. Yo me sentía que no entendía ni a qué se refería. Y poco a poco en los 90 empezó como lo del arte relacional y como todo otro campo de cosas, ¿no? Y empezaron a aparecer cosas que a mí, por ejemplo, en el momento me empezaron a parecer muy estimulantes, ¿no? Y siento que ahí hubo un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Después tal vez se ha normalizado o ya se ha mezclado con muchos campos, la pintura sigue igual de vigente, o sea, no es tanto como ya una cuestión de progreso, pero sí siento que ahorita empieza a haber un poco esos signos, ¿no? De que algo sí va a cambiar, no sé qué va a ser, ¿no? No tengo idea, o sea, es como algo que se siente en el aire, pero sí, hay como valores que están cambiando. Me pregunto si va a ser una especie como de nueva bohemia, pero colectiva, o algo así. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, acá tenemos una. Vinculado al dilema de la utilidad del arte, Arturo Jaro se pregunta qué opinan de la responsabilidad que puede o no tener un artista en términos de ayudar a la comprensión de su obra y de esa manera conectar un poco más al arte con la supuesta utilidad, si es que hay tal. Pues yo siempre me estoy peleando, por no explicar. O sea, creo que es función de alguien más. O sea, si nos ponemos estrictos, es función en el mundo del arte. Es que es difícil también como definir dónde, ¿no? O sea, que si alguien me pregunta por qué lavas los platos de tal manera, pues puedo explicarlo. Igual puedo explicar por qué decidí hacer una obra de una manera o de otra. En términos de experiencia, a mí me parece, desde mi posición profesional, digamos, me parece que si yo hice un número de decisiones de cómo se debe, un número de factores que definen cómo se debe experimentar esa pieza, va en mi contra que yo sobredefina esas cosas, ¿no? Creo que son cosas que cuando uno se plantea construir una obra o formatear una obra, uno se pregunta todas esas cosas, ¿no? Que son cómo va a suceder esa experiencia. Y si uno cambia eso al momento que se publica, que se hace pública, pues uno iría en contra de uno mismo, ¿no? Como artista. Sí, es como el dispositivo se puede explicar, ¿no? O
sea, cómo entras, cómo usas el cuarto, cómo recorres, qué ves primero, el volumen de los sonidos, cosas por el estilo. Pues eso ayuda, digamos, a que el espectador entre a través de una instalación o de una exposición y la recorra. Pero yo de eso a sentir que tiene que haber una especie como de explicación que digiera la obra, ¿no? Que le quite misterio o que le quite incluso pues ese aspecto incomprensible, ¿no? Podemos decir, pues sí me parece un poco una pena, porque en realidad reduce la obra justamente a darle una sola explicación. Es como si lees un libro y te dice al principio de qué va el libro y que tienes que entender. Justamente lo interesante es que cada uno lo entendemos de una manera distinta, ¿no? Siempre está eso, ¿no? Siempre es como, ay, no, pues es que ahora que me lo explicas, entonces ya entiendo. Es como, chinga, quisiera no, es la batalla eterna, ¿no? De no hacerlo, pero luego, bueno, siempre te encuentras en esa situación. Yo siento que la obra es para el público. O sea, yo no monto mis obras en mi espacio para yo disfrutarlas, yo las hago, las monto, ¿no? Y en el momento que las monté, pues yo, sin duda me voy, y pues en realidad ya está para el público eso, ¿no? Entonces ahí sí ya se vuelve una cuestión como del público, de ellos, cómo la van a utilizar, disfrutar, pensar sobre ella, no sé. Yo creo que es casi imposible que un artista entienda su propia obra. Además, sí, totalmente. Yo creo que es como entender, sería en un sentido psicoanalítico, sería el reto, este mismo reto de entenderte a ti mismo analíticamente. Y creo que es una de las razones por las cuales hacemos arte, ¿no? Porque o sea, en realidad cuando yo estoy haciendo algo, ni sé realmente cómo va a ser el producto final. Hay ciertas cosas que controlo, ¿no? O quisiera pensar que controlo. Y otras tantas cosas más que no sé cómo realmente va a ser el resultado. Lo cual fue el caso especialmente de este proyecto en La Tallera, por ejemplo. Pero yo creo que es como precisamente esta como cosa de que cuando sueltas una obra, estás como soltando también un cierto control, ¿no? Un control de interpretación que pues, creo que es lo rico de una obra de arte. Y creo que hay esta como cuestión para mí de cómo me cuesta suficiente procesar a mí misma como para luego, o sea, al mismo tiempo creo que es uno de los gozos, si quieres, de mi propio proceso, ¿no? Es la imposibilidad de verte o ver la obra desde afuera, ¿no? Sí, es súper interesante. Oigan, les agradezco muchísimo. Ha sido muy rico platicar con ustedes. Y pues siento que podríamos seguirle. Y lo mejor de todo es que podríamos seguirle y no llegar a ninguna conclusión. Es la belleza de todo. Me identifico mucho pues con esa incomprensión, ¿no? Con esa... En realidad es una pregunta, ¿no? Y pues bueno, les agradezco mucho por querer participar. Para mí esto es pues, un accidentado al principio, pero después ya como que se fue estabilizando el programa. No, un placer. De pronto ya pudimos conectarnos y platicar súper bien. Y pues les agradezco mucho y pues gracias por sus pensamientos. No, muy divertido. Creo que es importante, ¿no? Creo que nunca nos planteamos estas preguntas y en el día a día nunca estamos... hace falta, ¿no? Tener o a mí me hace falta tener una conversación concreta y crítica, ¿no? Y poner las cosas. Gracias por hacer la serie. A ver cómo te va. Sí. Va a ser interesante todas las pláticas que saldrán de estas charlas. Sí. Muy bien. Va a ser un programa sobre arte y zodiaco. Eso está increíble. Está bueno.
No entiendo su obra, pero es Géminis. Bueno, pues que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. Sí, Chao. gracias. Chao. Hasta luego.